provocaciones, más que reflexiones, provocaciones, como dice el maestro Julián Cernarango, de que cualquier charla, cualquier encuentro debe ser ante todo un acto de provocación, que quede uno con ganas de investigar algo, que quede un poco sacudido o interesado en cambiar algún detalle, más aún pues cuando se trata de ustedes que son formadores de formadores y que tienen esa bellísima responsabilidad de trabajar con nuestros profesores del sector oficial, del sector público, que llevan en sus manos una tarea tan importante. Y pues para mí es más que un motivo de alegría poder entonces compartir con ustedes este ratico. Lo más agradable es que luego de hablar de estos fantasmas didácticos, después tenemos un espacio para conversar, para que no quede simplemente la sensación de haber comunicado algo de aquí para allá, sino de sentir de pronto los efectos, las provocaciones, y esperar que esas provocaciones no sean fallidas, que no quede la sensación de que haya sido un rato perdido en medio de toda esta agenda tan interesante que ustedes tienen. Desde esa motivación y desde ese agradecimiento y desde ese sentir de que somos profesores, que estamos en las mismas lides y con las mismas preocupaciones e intereses, pues vamos a empezar entonces hablando de esto a lo que hemos querido denominar fantasmas didácticos de la lectura y la escritura. Quisimos dejar la hojita con las ideas principales, con el objetivo de acentuar un poco también las provocaciones y evitar de pronto que se pierdan algunos elementos allí que puedan de pronto retomarse luego en el trabajo con los profesores. De igual modo, pues está también allí el PDF con esta exposición. No creo que tengan que tomar fotos. A veces me preocupa cuando toman las fotos ahí en las diapositivas, aunque pueden hacerlo, no hay ningún problema. Me preocupa la suerte de esas fotos, porque no sé después qué pasa con esas fotos. Yo me imagino luego, no sé, un domingo uno tomando fotos en una primera comunión y con la memoria llena, y qué pasará con esas fotos. Pues yo creo que eso pasa muy rápido. Entonces confío más en las provocaciones del papel, con sus glosas, con sus comentarios y con las preguntas que surjan luego para compartirlas en el siguiente, después de esta aspiramos breve exposición. Estos fantasmas didácticos, esta metáfora que hemos considerado allí, se basa como en algunas investigaciones que hemos venido haciendo y que luego condensadas nos hacen pensar, sobre todo en ustedes. Esto lo pensé directamente en la conferencia que teníamos para los profesores que se congregaron en Armenia, y justamente pues del mismo proyecto sentimos que en efecto ustedes luchan contra muchos fantasmas, y pues queremos proponer para la tarde de hoy 5 fantasmas muy concretos, fantasmas de orden didáctico que pululan por los ámbitos de la lectura y la escritura. El primero de ellos entonces lo denominaríamos el fantasma del resumen. Ya varios teóricos se han referido a ese fantasma, nos han dicho que un fantasma ronda las aulas de clase
el fantasma del resumen. Claro, refiriéndose a aquello de que esa es una de las palabras favoritas desde primaria, hacer el resumen. Y a veces ponemos a hacer resúmenes de algo que no hay que resumir. Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros no nos pusieron a resumir un poema? O a resumir un cuento, o a resumir una novela, peor. Y pues la verdad es que la literatura no es como tan importante el resumen si se trata de una obra literaria, porque pues lo interesante allí es la manera como se dice. Y pues ese fantasma ha sufrido inevitables transformaciones y nos deja pensando en muchas cosas acaso contradictorias en términos de lo que es el resumen. A mí me encanta esta imagen, siempre la pongo cuando quiero hablar del fantasma del resumen, porque la cara de este parroquiano refleja la angustia, refleja el terror que puede provocar en uno cuando el profesor dice: sí, vamos a hacer un resumen, para mañana no olviden el resumen. 1 a las 8 de la mañana, ¿quién hizo ese resumen? ¿Quién me presta? Venga, yo le tomo fotocopia al resumen. En fin, aquí se empiezan a gestar una cantidad de problemas en torno a ese fantasma del resumen. Eso sí, queremos aclarar que cuando hablamos del fantasma del resumen, no queremos decir que el resumen que está mandado a recoger, o que el resumen ya nada que ver, que es cosa del pasado, que es una estrategia obsoleta, para nada. Sin duda alguna, como ya bien lo sabemos, la estrategia cognitiva más importante, porque se basa justamente en nuestra capacidad limitada de la memoria a corto plazo. Y estoy dando aquí como unos 7 u 8 pasos, justamente porque esos son como los espacios con los que contamos nosotros para una información nueva. Y ese es nuestro cuello de botella en la memoria, para que de ahí ingresen esas informaciones nuevas. Y aquí sí hay espacio de sobra en la memoria a largo plazo, pero atravesar lo nuevo, el espacio solamente de estos 7 u 8 bits es quizás nuestro mayor reto. Siempre traigo este ejemplo de información nueva. Sí, bueno, sí, mi nombre es Miguel Ángel Caro, el número celular 300-618-2274. En efecto, a mí me encanta la lingüística, me encanta la ironía verbal, aquella que se gesta justamente en los textos orales y escritos. Me encanta también Porfirio Arbajov, es el que decíamos que hay días en que somos tan móviles como las leves brisnas al viento y al azar, tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonría, la vida es clara, ondívaga y abierta como el mar. ¿Cuál era el número telefónico? 3006. Ya. Hasta ahí, ¿cierto? Claro, en efecto, porque es que los otros bits los ocupó por aquí Porfirio Arbajov. De pronto usted se acordó de algo y lo trajo acá. De pronto otro bit lo ocupó la ironía verbal. Otro bit lo pudo ocupar el nombre. Pero claro, tenemos 8 bits apenas de entrada para lo nuevo. Y en efecto, entonces, el resumen lo que nos permite es conseguir rentabilizar ese paso, ese cuello de botella, para que esas ideas nuevas pasen al otro mundo, al mundo de la memoria a largo plazo. En ese sentido, entonces, el resumen es comprensión total. Es una estrategia cognitiva que nos permite pasar de las micro a las macroestructuras, aquellas ideas principales que en efecto nos permiten abarcar un texto. No en vano, pues entonces el resumen resulta importante, solo que nos han puesto a resumir lo que no había que resumir. Y peor aún, de pronto esto ha sido fruto de muchas dificultades, de muchos traumas
Por ejemplo, recuerdo cuando por ahí que en segundo, tercero de primaria, algún profesor dijo, sí, vamos a hacer un resumen. Y claro, entonces uno pregunta, profe, ¿qué es un resumen? Muy sencillo, es identificar o sacar las ideas principales de un texto. Y uno se queda como con, ¿y cómo diablos se sacan las ideas principales de un texto? Y uno no levanta la mano nuevamente, que queda uno como un imbécil, pero de verdad, o sea, ese asunto de cómo se sacan las ideas principales de un texto, a uno lo taladra a la hora de hacer un resumen. Y entonces le ponen a hacer a uno un resumen y uno copia un pedacito del comienzo, un pedacito de la mitad, un pedacito del final y ya. Pero uno queda con la sensación de que esto que había por acá, esto que había por acá, entonces ¿qué? Nosotros nos tuvimos que dar guarapazos, golpes, salimos corriendo detrás del resumen, tuvimos que buscar exactamente en otros libros donde ya hubiera resumen, o apelar al compañero que ya todo lo sabía y que había hecho su resumen, porque en efecto se ha mitificado, se ha atomizado, se ha tergiversado ese fantasma de alguna manera que como estrategia cognitiva más importante se ha desfigurado por completo. Y uno dice, ah caramba, pero bueno, ¿cómo saco las ideas más importantes del texto? Y lo que me deja más triste es que cuando yo me hice esa pregunta, que no me la respondieron y que para colmo de males nunca el profesor, por ejemplo, llegó en un acto de benevolencia a decir, venga, yo les muestro cómo resumo yo, cómo lo hago yo, y hubiera podido empezar a mostrarnos, uy, ese hubiera sido un super profe. ¿Ustedes tuvieron ahí un super profe que les hubiera hecho resumen? Sí. Parece que la encuesta va mal, o sea, parece que tenemos un trauma compartido y apenas en este momento lo vamos descubriendo, porque parece ser que la mayoría de nosotros no tuvimos ese profesor. Bueno, de pronto algunos ya se están haciendo cara de que lo tuvieron y felicitaciones de verdad, porque esa es, sí, no, definitivamente, o sea, es bien importante haber tenido un profesor de ese corte. Ahora bien, esperamos que estos niños que están ahora en primaria y en bachillerato, que están a las órdenes de profesores, a quienes ustedes están acompañando en el PTA, pues puedan contar una historia diferente y que todos ellos puedan decir, yo sí tuve un profesor que me enseñó a sacar las ideas principales, él lo hizo, él cogió un texto y me mostró cómo empezaba a subrayar y cómo aplicaba algo que Teun Van Dyck en la época de los 70 ya había dicho, esa respuesta por las preguntas, por las ideas importantes del texto, ya él las había identificado y nos había propuesto que para exorcizar ese fantasma del resumen simplemente necesitábamos de 3 macro reglas. Entonces mi esperanza ahorita compartiendo con ustedes este ratico es que podamos trabajar con nuestros profesores 3 modos de exorcizar ese fantasma del resumen muy sencillos, muy fáciles de entender desde esa dinámica de los 8 bits. Y entonces por ello hablamos de la macro regla de la supresión, que tiene por objeto suprimir detalles irrelevantes. Y en ese sentido, volviendo a nuestros 8 bits, pues es dejar de lado por fuera algunos bits o muchos bits para que solo queden los 8 más importantes. El mejor caso, y Van Dyck lo explica, es el siguiente. A usted lo ponen a hacer un acta, una relación de los que vinieron, y entonces usted llega y claro, empieza a tomar nota.
Y bueno, y llegó, la primera que llegó fue Aurora, y entonces, ¿hay alguna Aurora? Bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces llegó Aurora. Aurora llegó con sus jeans, sus zapatos rosados, su blusita rosada, su chaqueta del PTA, moñito rosado, reloj rosado para que combine. Y bueno, y llegó Aurora. Y hasta el momento pues el texto iba bien porque solo había llegado Aurora, pero empiezan a llegar y a llegar personas. Y entonces a usted se le empiezan a acumular los bits aquí. Hay una fila de bits, la tremenda. Y entonces usted dice, caramba, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago para hacer resumen? Y entonces le dice Van Dyck, su primo. Entonces miremos otra vez el caso de Aurora. Bueno, Aurora pues vino en jeans, con la chaqueta del PTA, pues bueno, pues, claro, es tutora, entonces no hay problema. Que sí, que moñito rosado, que reloj rosado, que sí, pues a las mujeres les encanta el rosado. Entonces empiezo a botar una cantidad de bits, a dejar por fuera bits, y me queda que Aurora llegó vestida. Bueno, pero también, o sea, pues, debía llegar vestida. El hecho de que no llegara vestida Aurora, o sea, hubiera sido de pronto, pues no hubiéramos olvidado jamás el día en que Aurora vino aquí, porque o sea, se me olvidó ese pequeño detalle, ¿no? Entonces, simplemente a la larga, pues Aurora llegó. Y entonces simplemente necesitamos, ¿quiénes llegaron? Aurora, fulano, perano, en fin. Y es más, ya si se nos llena esto de bits, pues tendremos que encontrar otra categoría que nos subsuma y que nos diga, por ejemplo, sí, llegaron todos los tutores, llegaron los 90 tutores esperados. Y así, entonces hemos hecho el ejercicio de eliminar una cantidad de bits que no tenían nada que ver en nuestro cuento, que podían quedar divinamente por fuera de nuestra memoria a corto plazo. Ahora, es entonces sí dejar solo lo textualmente pertinente, pero ustedes me dirán, pues sí, entonces es echar tijera. Claro, es motilar el texto, claro, pero hay un peligro al motilar, y es que lo trasquilen a uno, que peor aún, que usted se convierta en el César Rincón del resumen, porque entonces en una tarde corta 2 orejas, exactamente. Entonces es peligroso, y ustedes me dirán, caramba, ¿qué hago para no poder cortar bits innecesarios? Y Van Dyck le dirá, eso depende del tipo de texto. ¿Por qué? Volvamos otra vez a Aurora. Claro, en esta acta nosotros podíamos eliminar perfectamente el moñito rosado de Aurora, su chaqueta perfectamente se puede eliminar, porque lo que era esto era un texto expositivo del orden acta, en el cual entonces lo del vestido era lo menos importante. Pero ¿qué tal que se trate esto de una novela policíaca y resulta que vino Aurora, vinieron los otros 89, se fueron a descansar un rato, regresaron, encontraron ahí al profesor tirado, herido, violado, no mentiras, o sea, ahí, y al pie del cuasi cadáver del profesor, el moñito rosado de Aurora. Entonces, ese moñito rosado de Aurora, que en el texto expositivo se botaba, en esta novela policíaca es importantísimo. Ese bit uno no se lo puede tragar, uno no lo puede cortar. Algo parecido ocurre volvamos ahora ya sí al escenario de los textos, cuando alguien le dice a uno, profe, entonces bueno, estoy echando tijera, estoy haciendo macroregla, la supresión, tengo solo 8 bits.
voto esta fecha, dejo de lado este año. Y entonces usted le dirá, como buen profesor de lenguaje, depende del tipo de texto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el texto que usted está resumiendo es un texto de orden argumentativo, en el que el autor, como para defender una tesis, se amparó en un ejemplo, y en el ejemplo dijo el año en el que tal escritor dijo algo que apoyaba su tesis, pues de pronto el año ahí no sea tan importante. El hecho de que Barba Jacob haya escrito su poema de Canción de la Vida Profunda en el 20 o en el 30, pues no habrá tanto problema si se trata de un texto argumentativo en el que la tesis de otro autor pues simplemente vaya por un camino diferente. Pero si se trata de evolución histórica del concepto de contabilidad, usted vota un año y nos rompió una oreja, nos trasquiló por completo. O sea, porque entonces el objetivo del texto es recoger los momentos históricos más importantes, y si usted se nos come un año, pues Houston, tenemos un problema macho. Esa es entonces la situación con el depende del tipo de texto, porque eso sí, lo que se pierde, lo que no entra allá, es irrecuperable. Entonces, de esa manera, aplicar macrorregla de la supresión puede ser sencillo. Y yo creo que a uno en primaria, a uno en preescolar, a uno hasta le podrían explicar eso, con ositos, no sé, de alguna manera, una buena transposición didáctica le podría presentar a uno a esos estudiantes esa posibilidad de que apliquen macrorregla de la supresión. La segunda, de todas maneras ustedes toman nota, y si algo no queda muy claro, ahorita en el conversatorio lo volvemos a aclarar. La segunda es la de macrorregla de la generalización. En la macrorregla de la generalización es encontrar justamente un bit que me arrope varios bits. Era muy difícil, por ejemplo, decir que el número era 30061822274, me pasé de bits incluso. Era más fácil decir 306 18 22 74, 5 bits. Algo así es lo que ocurre con la macrorregla de la generalización, que consiste en encontrar una categoría, un superconjunto que agrupe varios elementos. Lo dijimos ahorita con lo de los tutores. Simplemente encontrar la categoría tutor es una muy buena forma de agrupar a todo el auditorio que tenemos hoy, de agrupar a los 89 más Aurora. Entonces, esa es una estrategia bastante rentabilizadora, porque convierte un solo bit en muchos. Debe sí eso ser mínima, porque ¿qué tal? No, estas sillas están muy bonitas, que me voy a parar en ellas. Imagínense uno podría resumir todos los textos del mundo, uno podría resumirlos en 3 palabras: alguien hizo algo. Ahí cabe todo, ahí cabe todo. Solo que, o sea, en 3 bits yo podía resumir la historia de la humanidad, en fin, tantos textos. Alguien hizo algo. Pero claro, esa generalización no es nada mínima, es máxima. En este caso lo que necesitamos es la categoría que abrace lo más cercanamente posible a esos bits. Por ejemplo, si usted se va a quejar de su casa, de la casa que tiene en arriendo, y dice: no, pero es que allá no hay sino hay puros animales, qué cosa tan tremenda, ya no me puede dormir. Animales, puso una categoría muy alta. Ahí caben elefantes, cocodrilos, de todo. De pronto usted lo que quería era una más bajita.
hay mucho insecto, para decir exactamente, para cubrir el mundo de los zancudos, de los mosquitos, etc. Entonces es esa la condición de ser mínima, la que debe inspirar la macrorregla de la generalización. Y es sin duda una excelente estrategia para lograr fortalecer la capacidad de abstracción, de saber qué es lo que queda encima y luego qué es lo que hay encima de lo que estaba encima, hasta lograr escalar las jerarquías. Desde esa idea, entonces, la macrorregla de la generalización recuerda, eso sí, que lo que se pierde, una vez más, es irrecuperable. La macrorregla de la generalización, digamos que la estamos haciendo a toda hora. Usted llama, por ejemplo, a su mamá: ay, mamá, es que vea, es que dejé sobre la cama el martillo, el destornillador, los alicates, las tenazas, y ella de inmediato le hace la macrorregla de la supresión: yo le recojo esas herramientas. Encontró su mamá el bit que me resuelve todos los otros bits. Y ya después uno hasta olvida exactamente si había sido el martillo o si estaban las tenazas. No, recuerda simplemente el bit, herramientas. Esa es la segunda macrorregla que nos orientaría para exorcizar el resumen, encontrar la generalización, o mejor dicho, el bit que está encima. Viene la tercera, que resulta ser la más importante, es la macrorregla de la construcción, que consiste en encontrar una proposición que engloba toda una secuencia de proposiciones. Ejemplo, les digo yo: queridos compañeros, qué pena, voy a tener que dejar hasta acá, porque es que no, tengo como una indisposición, tengo una sed, tengo dolor de cabeza, tengo náuseas, aparte de eso eructo y me sabe como a cerveza más maluco. Claro, ustedes ya se rieron porque me calcularon la macrorregla de la construcción, me encontraron una proposición: está enguayabado. Y ese está enguayabado es un bit que me reúne todos los síntomas que fui dejando en este sector. Esa es justamente la macrorregla de la construcción, que es bien importante porque depende del conocimiento del mundo. Ustedes me calculan esta macrorregla, bien sea porque han visto a otras personas, así como yo, no, mentira, yo no, pero que están enguayabados exactamente, o ustedes pues lo han vivido en algún momento de sus vidas. Entonces, desde ese conocimiento del mundo, usted calcula la macrorregla de la generalización: está enguayabado. Ahora bien, ¿qué tal si yo les dijera: botemos el bit de la cerveza y digamos, no, sí, tengo fiebre, tengo dolor de cabeza, náuseas, será hepatitis B o hepatitis C, o D? Entonces, a no ser que usted sea médico, piense que ahí no se rió nadie. O sea, que todo el mundo quedó callado, claro. ¿Por qué? Porque es que no tenemos, a no ser pues que haya algún médico, el conocimiento del mundo para decir hepatitis B. Eso es hepatitis B. No tenemos ese conocimiento del mundo. Y entonces, si no hay ese conocimiento del mundo, yo tendré que divagar entre los síntomas, entre toda esta cantidad de bits, antes de llegar al bit de la construcción. Eso es lo que ocurre justamente con nuestras abuelitas cuando queremos enseñarles a hacer, por ejemplo, un grupo de WhatsApp. O sea,
Entonces ellas sacan el cuaderno, empieza uno punto por punto, y claro, y cada punto tiene una cantidad de subdivisiones, porque el conocimiento de mundo es importante para calcular la macroregla. Ahora bien, eso ocurre, bueno, yo no sé, se ríe la abuelita, pero también nos puede ocurrir a nosotros, cuando nos ponen a resumir un texto que no es de nuestra área. Si a mí me ponen a resumir un texto de matemáticas, de física por allá, en fin, que no he vuelto a repasar, entonces yo, ¿cómo construyo? Empiezo a casi que paso al resumen todo lo que hay allí. ¿Por qué? Porque no tengo la posibilidad de encontrar un bit que me construya, que me arrope muchos de los detalles que hay allí. Entonces el conocimiento de mundo resulta vital en esos procesos, a tal punto que uno piensa que el que resume más largo, que el que resume más cortico es más inteligente, y el que resume largo es de malas para pensar. Pero no es que sea de malas para pensar, sino que no tiene el conocimiento de mundo suficiente para establecer macroreglas de construcción. Esa es justamente la tercera macroregla que pone en juego nada más ni nada menos que las inferencias. Y ese mundo de las inferencias son puentes entre la memoria a largo plazo, todos esos conocimientos que tengo, y la información nueva. Son casi abrazos que da la memoria a largo plazo con la memoria a corto plazo, y hace que ese bit o esos bits que están por allí regados, yo los recoja y diga: ah, está en Guayabal. Ese es el mundo de la macroregla de construcción. Ahora ya surgen entonces muchas situaciones para cerrar este fantasma que en el aula pueden ocurrir. El hecho, por ejemplo, de que uno estudie por el resumen de otro. Houston, tendríamos bastantes problemas si resumiéramos por el resumen del otro, porque el otro entonces ha hecho sus propias macroreglas, y no necesariamente lo que él haya identificado como un bit para el otro, para mí, sea el mismo bit. Por ejemplo, ¿qué tal que en su casa les cogieran a ustedes los cuadernos de las notas que han tomado en la tarde de hoy? ¿Qué tal que alguien haya puesto macroregla de construcción, 2 puntos, estoy en Guayabado? O sea, entonces, oiga, ¿cómo así? ¿Qué es lo de PTA? Explíqueme bien la sigla, mijo, porque entonces eso, ¿qué viene a hacer usted aquí a Manizales? 4 días, y ya desde el primer día en esas. Entonces, claro, inevitablemente es el conocimiento de mundo, son los procesos que a usted le ayudan para recordar un tema que no necesariamente serán los del otro. De ahí que, entre otras cosas, hay unas investigaciones muy interesantes, como una que hicieron varias universidades en torno a para qué se lee y se escribe